El analista de categoría 1 está calificado para realizar actividades de monitoreo y diagnóstico de condiciones de vibración de maquinaria, pero dice ahí de un solo canal. Qué es un canal? Los analizadores de vibraciones, me refiero al equipo con el que se toman datos, pueden tener un cierto número de canales. Pueden tener muchos, pueden tener 128 canales o más, ¿no? Pero cada canal de eso se refiere a la comunicación de un sensor, en particular de un sensor de vibración, aunque puede haber otros, como sensores de velocidad de temperatura, pero un sensor de vibración está conectado físicamente a un canal de entrada al analizador. Y esa conexión puede ser inalámbrica o puede ser alámbrica, pero lo importante es que un analizador de un canal está viendo solamente los datos que le envía un sensor a la vez, mientras que hay analizadores multicanales que, como decía, pueden recibir muchos datos, cientos tal vez. Entonces, el categoría 1 es capaz de utilizar solamente un canal y además él va a realizar adquisición de datos en rutas predeterminadas. Esto significa que el categoría 1 no puede trabajar solo. Tiene que haber alguien que previamente, vamos a ver después que eso es el categoría 3, pero tiene que ser alguien que previamente haya dicho, las máquinas se van a medir en tal secuencia. Eso se refiere con las rutas. Primero vamos a ir, no sé, a la zona de bombas y después vamos a ir a la zona de molinos o lo que fuera, a medir las máquinas, e inclusive en orden de la máquina, e inclusive en orden de los puntos que hay que tomar en cada máquina. Eso se tiene que predeterminar para tratar de optimizar el tiempo disponible de nuestro analista. Eh, Además de seguir ciertas rutas ya determinadas, él tiene que hacer pruebas de estado estacionario. Esto es muy importante. Estacionario significa que las condiciones de operación de la máquina tienen que ser las mismas siempre. Es decir, mientras se esté midiendo, no debe cambiar ni la velocidad ni la carga de la máquina. Pero además esto tiene que pasar en el momento en el que mida, también tiene que pasar cada vez que mida. Si vamos a tener un programa donde una máquina va a ser medida trimestralmente, entonces el analista categoría 1, cada vez que vaya, cada 3 meses, necesita que la máquina esté operando a la misma velocidad y con la misma carga que el resto de las mediciones que va a realizar durante el tiempo que esté trabajando en esta máquina. Eso no siempre es posible por la naturaleza de la producción. Hay máquinas que son de velocidad variable, hay máquinas que pues, son de carga variable, ¿sí? Y entonces esta es una limitación muy importante para el categoría 1. Otra característica es que tiene que realizar este trabajo con procedimientos predefinidos. De nuevo, tiene que haber alguien, repito que es el categoría 3, que le explique ¿no? y que defina el procedimiento de medición. Me refiero a qué tipo de sensor va a usar, qué tipo de cable va a usar, qué tipo de analizador va a usar. Este analizador, cómo tiene que estar configurado, cuántos puntos de medición, qué frecuencia de muestreo, dónde se va a guardar, qué orientación tiene que tener el sensor cuando se coloque en la máquina, cómo se va a fijar el sensor a la máquina. Hay una cantidad grande de datos y de características y de condiciones que se tienen que cumplir para que la medición sea adecuada. ¿Vamos a medir altas frecuencias o vamos a medir bajas frecuencias? O todas, ¿no? ¿Vamos a medir velocidad de vibración o vamos a medir aceleración, ¿no? O ambas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hay que definirse que requieren un amplio conocimiento técnico y que todavía no están los categoría 1 formados en ello. Por eso necesitan que alguien se los defina previamente. Y otra vez, por eso hablamos aquí de procedimientos predefinidos. Y finalmente dice que la categoría 1 va a tener que comparar las lecturas con configuraciones de alerta preestablecidas. Otra vez, tiene que haber un trabajo previo de categoría 3 que dijo, los valores admisibles para tal condición son estos y estos. Y entonces llegará en la categoría 1 con su analizador de un canal, tomará datos con el procedimiento predefinido y luego esos datos los va a revisar de acuerdo a las resultados predefinidos, ¿no? Los va a comparar con normas, con límites que el mismo categoría 3 le va a establecer y él va a decir, bueno, si el límite es 3 y yo alcancé 2.5, estoy bien. Si encontré 3.5 está mal y tengo que dar una alerta. Aquí hay 2 puntos importantes. Primera, esas configuraciones de alerta son muy difíciles, no son cosas sencillas. Por más que quisiéramos simplificar el punto, la verdad es que es muy complejo.
Si ustedes un día tienen tiempo, métanse al canal de YouTube de Smart Condition y van a encontrar que tenemos una serie que se llama Alertas de Vibración, pero van a ver que el establecimiento eh, de dichos límites no es sencillo. De hecho, es un procesamiento bastante complejo y que se ha sobresimplificado mucho. Cuando le vamos a vender a la industria este concepto de las límites de alarma y límites de alerta, la verdad es que lo sobresimplificamos brutalmente. Le decimos, no, mira, aquí está la norma ISO y si pasa de verde a rojo, quiere decir que ya tienes que detener la máquina. Ojalá fuera así de fácil, pero lamentablemente no lo es. Repito, si ustedes quisieran revisar esta serie de videos en el perfil de Smart Condition en YouTube, que se llama Alarmas de Vibración, verían a qué me refiero cuando digo que es un procedimiento bastante complejo. Pero en fin, este procedimiento complejo deberá estar establecido por alguien. No porque sea complejo quiere decir que es imposible, pero no es trivial. Entonces, esas alertas preestablecidas las va a revisar el categoría 1 y este es el trabajo en general que realiza. Ahora, la experiencia mínima que se recomienda es de 6 meses. ¿En qué consiste esto? En que deberíamos darle la formación al analista de vibraciones de categoría 1 y después esperar por lo menos unos 6 meses para que él esté practicando y pueda alcanzar una habilidad mínima. Muchas veces pasa que se le da formación al categoría 1 y en cuanto llega a la planta, ¿no? Él termina su curso el día viernes y llega el lunes y ya lo consideramos el experto en vibraciones y le empezamos a hacer preguntas difíciles que tal vez le darían trabajo hasta un categoría 3 o 4. ¿Sí? No, necesitamos darle tiempo para que madure y para que aplique los conocimientos que tuvo en el curso y empiece a ver qué tal funciona. Pero además necesita todo lo que mencionó la norma. Necesita sus rutas predeterminadas, necesita su analizador preconfigurado, necesita sus configuraciones de alerta preestablecidas para poder hacer un buen trabajo. ¿Sí? Sería interesante preguntarnos ahí algo que vamos a hacer. Se requiere un mínimo de 30 horas de entrenamiento, según la misma norma, que está, de las cuales 24 son del curso que debería tomar, definido también por esta misma norma. Por favor, la pregunta 4. Entonces, tenemos un 33% de casos donde sí los hay, un 56% de casos donde no los hay y un caso donde se ignora. Me acordé ahorita de un programa de los polivoces, para que vean lo viejo que estoy. Muchos de ustedes ya ni sabrán quiénes fueron los polivoces, pero era un programa cómico, ¿no? Que pasaba en el Canal 2. En aquel entonces no había Netflix, nada más había, y eso en la Ciudad de México había 3 canales. Bien, le preguntaron a uno de ellos, ¿tú sabes lo que es el píloro? Y él dijo, ignóralo. Yo sé que el chiste no es muy bueno, pero acordé. En fin, fíjense bien, la ausencia de analistas categoría 1 significa que no tenemos personal capacitado, ¿sí? Y por lo tanto capaz, pero no tenemos personal capacitado siquiera para tomar datos de vibración. Ahora, eso no quiere decir que la planta esté absolutamente desprotegida, porque también hay plantas que lo que deciden es contratar un servicio externo al respecto, y eso podría ser el caso. Pero es interesante que la mayoría de nuestros asistentes están en plantas donde no se tienen analistas ni de la primera categoría.